abordamos ya el último de los elementos naturales, los signos litúrgicos que usamos en las celebraciones. Un elemento que, bueno, que une sus raíces, lógicamente, en la Biblia, pero que no estuvo exento de polémicas y de voces contrarias a su inclusión en el rito cristiano desde su origen. Voces que parece que hoy, o en los últimos años, se vuelven a levantar en contra de él. Estoy hablando del incienso, esa resina aromática variada que surge de ese mismo árbol que lleva el mismo nombre, del árbol del incienso, y que al quemarse pues da también un perfume agradable y un humo blanco que inunda el ambiente. Y por eso se convierte en la materia prima, por decirlo de alguna manera, de los sacrificios de la humanidad. Todos los sacrificios conllevaban siempre quemar incienso. De hecho, en los cultos paganos era quemar incienso a los dioses. Y los cristianos se negaban precisamente de echar los granitos de incienso en los pebeteros. Este simbolismo, este significado, tiene un uso en el Antiguo Testamento, sí. Por ejemplo, esa expresión de plegaria. De hecho, en el altar del Sancta Sanctorum había un pebetero grande donde solamente podía entrar el sumo sacerdote a poner incienso en ese pebetero. Por el humo, por el perfume, los perfumes del templo de Dios, pues llegaban las preces y las ofrendas a Dios. De eso tenemos el Salmo 141, ¿no? Suba mi oración, Señor, como incienso en tu presencia. El templo de Jerusalén estaba ese altar que os he dicho, ese pebetero específico para echar el incienso, del cual solamente podía hacer el sumo sacerdote, ni siquiera el rey. Y en ese contexto, por ejemplo, es en el que Zacarías recibe el anuncio del ángel de que va a ser el padre, de que va a concebir su mujer a San Juan Bautista, ¿no? Pero también, ya he dicho que el mundo pagano tenía el incienso. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, el mundo pagano se creía que cuando se echaba el incienso, los dioses se acercaban al altar del incienso a olerlo, ¿no? Literalmente esnifaban el humo del incienso y así calmar su cólera. Eso lo encontramos también en la Biblia. Cuando Noé ofrece el sacrificio después de salir del arca, dice que Dios, al inspirar el humo del sacrificio, pues se aplacó su cólera. Ahora bien, en el mundo cristiano, pues por ejemplo hubo personalidades que se pusieron en su contra, que entrara a formar parte de nuestros ritos. Por ejemplo, San Agustín decía que una cosa que era propia de los paganos, ¿a qué teníamos nosotros que cogerla, ¿no? En fin, son muchos los voces en contra de su rito. Sin embargo, a partir del siglo IV, V, prácticamente ya final del V, VI, entra el incienso, sobre todo en la Galia y en la Hispania. Ahí es donde primero entra el incienso. ¿Por qué? Porque creaba en la liturgia un ambiente agradable, festivo, e inspiraba también sentimientos de fervor, sentimientos religiosos en los mismos fieles. El incienso, cuando lo vemos, pues nos sumerge también en el misterio divino. Si esa columna de humo que sube hacia arriba, que llega a Dios, que despide la resina quemada, nos recuerda el respeto y la reverencia con la que tenemos que tratar a Dios. Nos recuerda esa nube también, donde se albergaban las oraciones que nos dice el Apocalipsis, las copas del perfume que elevaban al Dios esos olores, ¿no? Y que era la plegaria de los santos. Es el momento, el incienso es el símbolo del sacrificio de toda la Iglesia. Hay muchas formas de alabar a Dios, pero el incienso representa pues una de las más óptimas y más apropiadas para eso, ¿no? Contemplar la parsimonia
la lentitud con la que las volutas de incienso suben a la presencia del divino, del Señor, pues provoca que la oración del creyente, la nuestra, se eleve también con nuestra mente a las cosas divinas, a salir un poco de la mediocridad y de la caducidad de esta vida, ¿no? Y saber que hay cosas que nos trascienden, que hay cosas que van más allá de lo que nosotros vemos, que la liturgia que celebramos en este mundo no se queda como algo inmanente en este mundo, sino que sube hasta el altar del cielo, hasta la presencia amorosa de Dios con los ángeles y los santos. No solamente se refleja esto mismo, sino también en la misa, sino también en la liturgia de las horas, cuando es empleado el incienso, por ejemplo, en los cánticos evangelios del Magnífica o del Benedictus, ¿no? Por último, decir que el incienso ofrecido por el sacerdote, que es el único que puede ofrecer incienso en un altar, en nombre de los creyentes, nos une a Cristo y también a la ofrenda que éste ha realizado al Eterno Padre por nosotros. Pues ojalá que nos quitemos ya de prejuicios y de cosas raras respecto del incienso y que lo valoremos como un rito maravilloso que nos conduce de la mano pedagógicamente por todo el recorrido de la Santa Misa, por todo el recorrido del culto cristiano, porque nos une a Dios, nuestra oración que se eleva a Él impregna el ambiente y además es bonito cuando ese olor queda impregnado en la ropa. Cuando llegas a tu casa y tu ropa huele a incienso, es como ese recuerdo de la divinidad que has experimentado en el templo y que ahora te acompaña en la vida ordinaria. Pues nada, que valoremos este signo y que ojalá sacerdotes y laicos pues lo usemos con frecuencia.